¿Cuántas veces escuchaste decir, odio las matemáticas? Quizás muchas. Pero, ¿y si el problema no fueran los números, sino cómo se los enseña? Hoy descubrirás cómo aplicar las 5 teorías de las 8 pedagogías más importantes para que enseñar matemáticas y otras ciencias similares, como la física, la química y las ingenierías en general, sea emocionante, significativo y hasta mágico, podemos decir. Bienvenidos a la magia matemática de enseñar con pasión. ¡Comenzamos! ¿Quién dijo que enseñar matemáticas, física o ingeniería debe ser frío, rígido o aburrido? Desafortunadamente, tal como se enseña hoy en escuelas, colegios, institutos, universidades y divulgadores matemáticos y o científicos en YouTube y otros canales, lo hacen de manera tediosa, empleando solo una pizarra, tiza o marcadores. Tal como lo hacía ni siquiera en el siglo XX, sino en el siglo XIX. Ve los diferentes vídeos de matemáticas o física, por citar simplemente a las dos disciplinas de youtubers, edutubers o como quieran llamarse, pues siguen así: pizarra, tiza o bien pizarra y marcador. Pero hay otras estrategias metodológicas, didácticas, etcétera, que son propias de los estudiantes de este siglo XXI, donde reinan los elementos de multimedia y ahora la inteligencia artificial. A través de este vídeo vamos a revolucionar las aulas académicas y científicas aplicando la mayoría de las teorías pedagógicas. Sí, todas, desde Comenio hasta la neuroeducación, y lo vamos a demostrar con ejemplos prácticos aplicados a la matemática y física, pues de ahí se pueden extender a otras disciplinas de las ciencias, mal llamadas ciencias duras. En total te voy a presentar 9 teorías pedagógicas con sus respectivos ejemplos, pero en el presente vídeo solo te presentaré 5, para no extender mucho el mismo. Y en el siguiente vídeo te daré a conocer las 4 restantes. Comencemos entonces. La primera teoría, la teoría 1, te voy a hablar de la pedagogía tradicional. Autores: Comenio y Herval, los más representantes. Enfoque: transmisión de conocimientos. Método: clase magistral, repetición, libros. Rol del docente: autoridad, un transmisor. Clave: disciplina y contenido estructurado. Centrada en el docente, sí, el maestro, el docente, es la figura de autoridad y transmisor del conocimiento. El estudiante es pasivo, escucha, memoriza y repite. Enseñanza uniforme y rígida. Todos los estudiantes aprenden lo mismo, al mismo tiempo y de la misma manera. Evaluación memorística. Se valora lo que el estudiante recuerda, no lo que comprende o aplica. Comenio, 1592-1670, es el padre de la didáctica tradicional. Sus propuestas clave, como has visto, es la didáctica magna, libro fundamental donde sistematiza la enseñanza. Enseñar todo a todos. Defendía una educación universal. El método es gradual y lógico, ¿no? Del conocimiento simple al complejo. Y la importancia de los sentidos, pues aquí es aprender viendo, oyendo, tocando, aunque en un marco tradicional. Aula organizada como una fábrica del saber. ¿Cómo aplicar la pedagogía de Comenio? Aunque ya se lo aplica bastante, es muy tradicional si quieres. Te doy 2 ejemplos. Un ejemplo: enseñar aritmética empezando por números naturales, luego operaciones simples, suma y resta, y progresivamente avanzar hacia la multiplicación, división y problemas, usando ejemplos concretos. Todos los estudiantes deben seguir el mismo ritmo y contenidos. Otro ejemplo: el profesor de física o de ingeniería explica paso a paso la ley de Ohm. Escribe fórmulas en la pizarra y los estudiantes copian y resuelven ejercicios similares. Existe un examen teórico final
y escrito donde se evalúa la memorización de definiciones, leyes y procedimientos. Es ideal para bases teóricas y sistemas de evaluación estandarizados. Herbar, 1776-1841, es el fundador de la pedagogía científica. Sus propuestas clave son las siguientes. La educación debe formar el carácter moral del alumno. ¿Sí? Escucha y lee bien, del alumno, un ser sin luz. Introdujo la estructura formal de la lección, claridad, presentar lo nuevo, asociación, relacionarlo con lo ya sabido, sistema, organizar el contenido, método, practicar lo aprendido, y la aplicación, usar el conocimiento en la vida. ¿Cómo aplicar en clases? Bueno, a ver, comencemos con un ejemplo en física. La ley de la inercia, o la primera ley de Newton. 1. Claridad. El docente presenta una situación concreta y visual. Por ejemplo, un carrito sobre una mesa se mueve y luego se detiene por la fricción. Se repite sobre una pista lisa. Sigue moviéndose más tiempo. 2. Aquí viene la asociación. Relaciona con experiencias previas de los estudiantes. ¿Han notado que cuando el bus frena de golpe, uno se va hacia adelante? ¿Por qué sucede eso? 3. Sistema. Se organiza el contenido. Se define formalmente la ley de la inercia, se explica el concepto de masa y fuerza neta cero. Se presenta la fórmula conceptual. Todo cuerpo permanece en reposo o en movimiento rectilíneo uniforme si no hay fuerzas externas actuando sobre él. Continuemos. 4. Viene el método. Se realiza la práctica. Experimentos con carros y planos inclinados. Se aplican cuestionarios y ejercicios con diferentes escenarios. Y aquí viene ya la realización de simulaciones virtuales, ¿no? 5. Aplicación. Se plantea una situación o, digamos, una real cotidiana. ¿Por qué es importante el cinturón de seguridad? ¿Qué pasaría si no se usa en una frenada brusca, por ejemplo? Aplicar la ley de la inercia a deportes, transporte, etc. Otro ejemplo, esta vez de matemáticas, el famoso teorema de Pitágoras. 1. Veamos la claridad, que dice Herbar. Se muestra un triángulo rectángulo en la pizarra y das un ejemplo simple con medidas. Un triángulo con catetos de 3 y 4 unidades. 2. La asociación. Se conecta con lo ya sabido. Recordar el concepto de triángulo, lados y operaciones cuadráticas vistas en clases ya, digamos, anteriores que has llevado. 3. El sistema. Se organiza el conocimiento, se presenta el teorema a elevado al cuadrado más b al cuadrado igual c al cuadrado. Se demuestra con un ejemplo numérico, se analiza por qué solo funciona en triángulos rectángulos. 4. Viene el método. Se resuelven ejercicios, cálculo del lado faltante en triángulos, verificación si un triángulo dado es rectángulo, etc. 5. La aplicación. Uso en la vida real. ¿Cómo se puede calcular la longitud de una escalera que conecta una pared y el suelo? Esta es una aplicación en construcción, diseño, arquitectura, geolocalización, GPS, etc. Vamos a la teoría 2, la pedagogía conductista. Los autores, tenemos ahora 3, Skinner, Thorndike y Pavlov. Enfoque, cambio de conducta observable. Método, reforzamientos, premios, castigos. El rol del docente es un controlador del ambiente. La clave, repetición más refuerzo. En otras palabras, se basa en la modificación de la conducta observable mediante estímulos y respuestas. El aprendizaje es el resultado de la repetición, la práctica y el refuerzo. El docente aquí es un guía y reforzador del comportamiento deseado. No se enfoca en los procesos mentales internos, sino en lo que se puede medir y observar. Comencemos por Iván Pavlov, 1849-1936. El condicionamiento clásico. La propuesta, aprendizaje por asociación de estímulos.
Un estímulo neutro, si se asocia repetidamente con un estímulo significativo, puede provocar una misma respuesta. ¿Recuerdas el famoso experimento del perro y la campana? Veamos ejemplos. En matemáticas, cada vez que el estudiante resuelve bien una suma, derivada, integral, ecuación diferencial, etc., suena una campanita, que es el estímulo, y recibe un aplauso o estrella. Con el tiempo, la campana genera motivación por sí sola, asociada al logro. Pero si no resuelve bien o no llega al resultado correcto, viene el castigo, de cualquier forma, digamos, permitida. Otro ejemplo en física. Se presenta un experimento exitoso. Puede ser un lanzamiento de proyectil, acompañado de música estimulante. Tras repetirlo varias veces, la música genera entusiasmo o atención automática hacia los temas, digamos, en este caso de la dinámica. Edward Thorndike, 1874-1949. La ley del efecto. La propuesta dice lo siguiente: el aprendizaje ocurre por ensayo y error. Las respuestas que tienen consecuencias agradables tienden a repetirse y las que no se eliminan. Ejemplo, en matemáticas, el estudiante prueba distintas formas de resolver ecuaciones. Si acierta, recibe retroalimentación positiva y el procedimiento se refuerza. Si falla, corrige y prueba otra estrategia. Ejemplo en física, para hallar la resistencia en un circuito, los estudiantes prueban con distintos valores hasta obtener el correcto. El éxito refuerza el procedimiento correcto aprendido mediante ensayo y error. Finalmente llegamos a Skinner, 1904-1990. Condicionamiento operante. La propuesta de Skinner dice lo siguiente: el aprendizaje se basa en recompensas, que es el refuerzo positivo, o castigos, refuerzo negativo o eliminación del refuerzo. Y aquí donde Skinner introduce el concepto de programas de reforzamiento. Veamos ejemplos en matemáticas. Se usa una plataforma que da estrellas o puntos al resolver correctamente ejercicios de álgebra, por ejemplo. El estudiante mejora su rendimiento gracias al refuerzo inmediato. Por ejemplo, en física, en un simulador virtual de leyes de Newton, los estudiantes reciben el feedback o retroalimentación inmediato por cada elección correcta. El aprendizaje mejora por refuerzo constante y, evaluación instantánea. Teoría número 3. La pedagogía cognitivista. Autores: Piaget, Ausubel, Brunner. Enfoque: procesos mentales del estudiante. Fíjate, ya estamos hablando de la mente. Método: organizadores previos, esquemas, mapas mentales. Rol del docente: facilitador estructurado. Clave: aprendizaje significativo. En otras palabras, el aprendizaje es un proceso activo y mental. El estudiante procesa, organiza, interpreta y construye el conocimiento. Enfatiza esta pedagogía los procesos internos del pensamiento: atención, memoria, comprensión, percepción, razonamiento. Y aquí el docente es un facilitador del pensamiento y guía del desarrollo cognitivo. Veamos uno por uno de los autores. Jean Piaget, 1896-1980. Teoría del desarrollo cognitivo. Propuesta: el aprendizaje depende del desarrollo intelectual por etapas: sensorial motriz, la preoperacional, operaciones concretas y las operaciones formales. El conocimiento se construye mediante asimilación, es decir, integrar lo nuevo a lo que ya se sabe, y acomodación, ajustar lo que se sabe para incorporar lo nuevo. Vamos a los ejemplos. En matemáticas, en la etapa de operaciones concretas, hablemos de niños de 7 a 11 años, los niños manipulan bloques físicos para comprender la suma y la resta. En operaciones formales, niños de 12 para arriba años, razonan con variables algebraicas y ecuaciones abstractas. Un ejemplo en física:
Un estudiante de secundaria explora el movimiento de objetos con carritos reales antes de analizar las fórmulas, como P igual a D sobre D, es decir, la velocidad igual a la distancia sobre el tiempo. Luego asimila el concepto de velocidad de forma abstracta. Tenemos a David Ausubel, 1918-2008. Aprendizaje significativo. La propuesta de Ausubel dice lo siguiente: el nuevo conocimiento debe conectarse con lo que el estudiante ya sabe. Esta es la estructura cognitiva previa. Introdujo Ausubel los organizadores previos, mapas conceptuales, esquemas, analogías, etc., para facilitar la comprensión. Veamos los ejemplos. En matemáticas, antes de enseñar funciones, el profesor o facilitador presenta un mapa conceptual que conecta el concepto de variable, relación y gráfica. Así el estudiante da sentido a lo nuevo. En física, para enseñar energía cinética, el docente, el facilitador, parte del conocimiento previo del estudiante sobre velocidad y peso, usando una analogía con una pelota en movimiento. Y aquí se introduce la fórmula: la energía cinética igual a un medio de la masa por la velocidad elevada al cuadrado. Digamos, esta fórmula introduce una vez ya comprendido el concepto. Brunner, Jerome Brunner, 1915-2016. Aprendizaje por descubrimiento. Propuesta: el estudiante debe descubrir activamente los conceptos mediante exploración y resolución de problemas. Propuso el aprendizaje en espiral. Sí, los contenidos se revisan y profundizan de forma progresiva. Destacó 3 formas de representar el conocimiento: en activa, la acción; icónica, imágenes; y la simbólica, símbolos abstractos. Y los ejemplos te doy a continuación. En matemáticas, los estudiantes descubren el teorema de Pitágoras midiendo triángulos, dibujando cuadrados sobre los lados y observando relaciones. Luego generalizan la fórmula: a al cuadrado más b al cuadrado igual a c elevado al cuadrado. En física, en un laboratorio los estudiantes miden la caída de objetos y descubren la aceleración constante, la gravedad, antes de ver la fórmula. Aprenden aquí por exploración guiada. Y llegamos a la teoría número 4, la pedagogía constructivista. Autores: aquí sigue Piaget, aparece Vygotsky y también continúa Brunner. Enfoque: construcción activa del conocimiento. Métodos: proyectos, resolución de problemas. Rol del docente: es un guía del aprendizaje. Clave: zona de desarrollo próximo. En otras palabras, el conocimiento no se transmite, se construye activamente por el estudiante. El docente es guía, mediador y facilitador del aprendizaje. Se valora el contexto social y cultural, así como las experiencias previas del estudiante. Fomenta el trabajo colaborativo, la exploración, el diálogo y el descubrimiento. Jean Piaget, aquí él habla del constructivismo cognitivo y su propuesta dice lo siguiente: el aprendizaje se construye internamente a través de los procesos mentales activos, asimilación y acomodación. El desarrollo cognitivo ocurre por etapas y es un requisito previo del aprendizaje. Veamos ejemplos. En matemáticas, los niños en etapa de operaciones concretas usan regletas o bloques para entender la multiplicación como suma repetida. Posteriormente, comprenden símbolos y procedimientos más abstractos. En física, en vez de dar la fórmula de densidad, los estudiantes experimentan con sólidos y líquidos, miden masas y volúmenes y construyen el concepto de densidad por sí mismos antes de llegar a la fórmula. Lev Vygotsky. Constructivismo social. La propuesta: el aprendizaje se da primero en lo social, esto es lo interpsicológico, y luego en lo individual, intrapsicológico. Vygotsky introdujo el concepto de zona de desarrollo próximo, ZDP, que es el espacio entre lo que el estudiante puede hacer solo
y lo que puede hacer con ayuda. El lenguaje y la interacción social son fundamentales en el constructivismo social. Ejemplos: en matemáticas, un grupo de estudiantes resuelve problemas de fracciones en parejas y quienes tienen más dominio ayudan a sus compañeros dentro de su zona de desarrollo próximo. Otro ejemplo: en física, en equipos, los estudiantes simulan fuerzas y movimiento con carritos, discuten sus observaciones y reconstruyen conceptos como fuerza neta o fricción con apoyo del facilitador o del profesor. Finalmente, Brunner, él habla ya del constructivismo por descubrimiento. Y su propuesta dice lo siguiente: el estudiante debe descubrir activamente los conceptos, no recibirlos ya elaborados. Propuso el aprendizaje en espiral. Los conceptos se enseñan de forma progresiva, con mayor profundidad en cada nivel. Usó 3 métodos de presentación, ¿no?, que ya habíamos mencionado anteriormente: el enactivo, que es la acción, el icónico, que es la imagen, y el simbólico, que es el lenguaje. Veamos otro ejemplo de Brunner. Los estudiantes, en matemáticas esto, ¿no? Los estudiantes descubren el concepto de área cubriendo superficies con cuadrados. Esta es una representación enactiva e icónica también. Y luego llegan a la fórmula simbólica A igual a B por H. Otro ejemplo en física: en una actividad con planos inclinados, los estudiantes descubren la relación entre ángulo y velocidad mediante datos recolectados y luego generalizan en gráficas y... La teoría 5, que es la pedagogía humanista. Esa es la última de este vídeo que te presento. Las otras 4 te hablaré en el siguiente vídeo. Autores: Carl Rogers y Maslow. Enfoque: desarrollo integral del ser humano. Método: reflexión, diálogo y autovaloración. El rol del docente: facilitador, empático. La clave de aprendizaje está centrado en el estudiante. En otras palabras, centrada en la persona como ser integral, que tiene emociones, pensamientos, valores, etc. El aprendizaje debe favorecer el desarrollo personal, la autoestima y la autorrealización. El docente aquí es un facilitador empático y comprensivo. Y, no solo transmisor de conocimiento. Se valora la libertad, la motivación intrínseca y el respeto del ritmo de cada estudiante. Carl Rogers, 1902-1987, él habló, de la educación centrada en el estudiante. Su propuesta dice lo siguiente: el aprendizaje significativo ocurre en un ambiente emocionalmente seguro. El docente debe ser empático, auténtico y aceptar incondicionalmente al estudiante. Propuso la figura del profesor como facilitador del aprendizaje, no como figura autoritaria. Ejemplos en matemáticas. El docente propone que los estudiantes elijan entre distintos temas de geometría, ángulos, figuras, perímetros, etc., y trabajen en grupo según sus intereses, expresando sus emociones y dudas sin juicio. En física, en una unidad sobre energía, los estudiantes exploran sus propias preguntas. ¿Cómo funciona un panel solar? El profesor, el facilitador, acompaña el proceso de búsqueda de respuestas sin imponer verdades y aquí generando aprendizaje autónomo y significativo. Finalmente, Abraham Maslow, 1908-1970. Él habló de jerarquía de necesidades y autorrealización. Su propuesta dice lo siguiente de Maslow: el aprendizaje profundo se logra solo si están satisfechas las necesidades básicas, las fisiológicas, seguridad, afecto y otras. Propuso la pirámide de Maslow, culminando en la autorrealización, que es el máximo potencial del ser humano. Promovió una educación que responda a las necesidades internas y el desarrollo del potencial personal de cada individuo, cada estudiante en este caso. Ejemplo de matemáticas. Antes de enseñar ecuaciones,
El docente, el facilitador, se asegura de que los estudiantes se sientan seguros, valorados y escuchados. Se promueven frases de refuerzo positivo como todos pueden aprender matemáticas a su ritmo. En física, el docente crea un ambiente donde los estudiantes puedan expresar sus intereses científicos, como el espacio o la robótica, y propone proyectos personalizados, conectando la física con sus sueños y metas. Y hasta aquí te presenté las 5 primeras teorías pedagógicas. Espero que haya sido tu agrado y puedas implementarlas en tus clases, en la matemática, física, química, biología, o en cualquier parte también de la ingeniería. En el siguiente vídeo te mostraré las 4 restantes. Te invito a que te suscribas a nuestro canal de Multiversidad Matemática, si es que aún no lo has hecho. Invita también a tus amigos, compañeros, familiares, profesores, etcétera, a que lo hagan, para que nuestra comunidad siga creciendo. Y también activa la campanita que está por ahí, para que no aparezca aquí en el vídeo, para que reciba las notificaciones de los vídeos inéditos que vamos sacando periódicamente, aquí en el canal Multiversidad Matemática. Hasta el siguiente vídeo de Multiversidad Matemática.